Romanos capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, justificados, pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Número 1, tenemos paz. Paz con Dios. En esta mañana, si has entrado por esta puerta con alguna carga, alguna tribulación en tu vida, hoy debemos tener la plena seguridad que si estamos justificados por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Y qué será entonces estar en paz con Dios? Que uno pueda tener la confianza de poder mirar a los ojos al Señor y tener la confianza para decir las cosas y para escuchar también lo que Él puede decir sobre lo que está pasando. Paz con Dios. Probablemente hoy has estado aquí, pero no te has sentido en paz con Dios. Escucha, justificado por la fe en Jesucristo, tenemos paz con Dios. Porque en Jesucristo también tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios. Y en esa gracia estamos firmes. Y al estar firmes también nos gloriamos. Y esta palabra es interesante. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso de la esperanza de la gloria de Dios? Que en toda circunstancia de la vida, para aquel que está justificado por la fe en Jesucristo, no solamente tiene paz, sino que también tiene gloria. Esta mañana, una hermana del primer culto nos dio una definición interesante cuando yo les pregunté, ¿y para usted qué es la gloria? Y esta hermana anciana me dijo, la gloria es la felicidad. Y esa felicidad surge de la esperanza de la gloria de Dios. Pero yo les pregunto, ¿y cuando las cosas no marchan bien, usted dice gloria a Dios? ¿Cómo estás? No, estoy aquí con una enfermedad, una dolencia, gloria a Dios. Generalmente nosotros cuando estamos bien es fácil decir, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Es fácil decir gloria a Dios. Es muy fácil. Bueno, pero ¿qué pasa cuando las cosas aparentemente no marchan bien? Siguiente versículo. Y no solo en la esperanza de la gloria de Dios, sino también nos gloriamos. Somos felices en las. No está diciendo con las tribulaciones. Ahí no dice, oiga, sea feliz con el sufrimiento. Nuestra condición de gloria, es decir, de felicidad, otorgada al ser justificados por la fe en Cristo, no es tanto que nosotros estemos buscando las tribulaciones, sino que cuando lleguen las tribulaciones, yo también voy a permanecer en la gloria. Es decir, ni las tribulaciones podrán robar la condición de ser feliz que nuestro Señor nos ha entregado a través de Jesucristo. Nos gloriamos entonces en, no con, sino en. Es decir, mientras eso viene, así es la vida. Es un relieve irregular. El problema es cuando uno cree que la vida, haciendo el bien, será todo plano. Y no. Quiero decir que hay tribulaciones que son propias de la vida. Por ejemplo, cuando uno le llaman y le dicen, Señor, usted tiene una cuenta vencida. Uno no dice, el Señor reprenda al diablo. No. Porque eso es parte de la vida, hay que pagar. Estamos en el cielo. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es su número de cédula? ¿Qué dice su cédula?
que usted es alguien que debe pagar impuestos aquí. Es decir, que tenemos unas responsabilidades, que debemos de afrontar esta vida. Y esta vida tiene altibajos. Así que no es tanto los altibajos, sino de quien camina sobre esos altibajos. Cuando uno ve montañas, las montañas en la vida se pueden traducir como obstáculos, algo que nos impide avanzar, adversidades, algo que nos genera resistencia para seguir caminando. Y esas montañas pueden ser enfermedades, esas montañas pueden ser crisis familiares, crisis en las relaciones matrimoniales con los hijos, crisis económica. Pueden ser esas montañas. Algunas no son montañas sino cordilleras. ¿A usted no le ha pasado? Que usted dice, no, eso es una montañita allí nomás. Y usted, ¿cierto? Y sube la montaña y cuando llega a la punta y hace así, otra más alta. Y cuando mira así, una cadena montañosa, cordilleras. ¿A cuánto les ha pasado en el camino de la vida? No, yo voy a salir de esta crisis y cuando va saliendo, ¡bum!, viene una peor. ¿A quiénes les ha pasado? Bueno, dígale al hermano que tiene al lado, bienvenido al club. Ese bienvenido al club tiene un sentido espiritual, ¿no? Es para decir, nos pasa a todos. Porque la vida es así. La vida es así. Para cristianos y para no cristianos. Para todos los que estamos en este mundo. La única manera de quitarse esa montaña de encima, ¿cómo es? Subiéndola. Y conquistar su pico, la cima. Y desde allá el paisaje es distinto. Algunos creen que cuando viene una montaña de tribulación, el hecho de estar invocando el nombre de Dios, algunos creemos que esa montaña va a salir corriendo como si subiera la falda y saliera así la montaña corriendo. No. De pronto lo que nos está dando a entender es que si tenemos fe, vamos a quitar esa montaña. ¿Cómo? Atravesándola. Así que el problema no es la montaña, sino quien camina sobre esa montaña. El problema no es la circunstancia, sino quien asume la circunstancia y la forma como asume esa circunstancia, siendo justificados por la fe en Jesucristo, sabiendo que la tribulación produce, en otra versión sería, la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, versículo 4, produce prueba, y la prueba produce, entonces yo no sé si usted notó cómo uno conecta tribulación con esperanza. En los versículos anteriores decía, nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero en los siguientes versículos dice, y también no solo esto, sino que nos gloriaremos en las tribulaciones, teniendo en cuenta que toda tribulación es una prueba de resistencia, y esta prueba de resistencia también producirá esperanza en la gloria de Dios. Cuando allí dice prueba, no se refiere en ese sentido. No es que Dios nos ponga las cascaritas para verlo a uno caer. No, estas pruebas, ¿dónde están estas pruebas? En las tribulaciones de la vida. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre asumir las tribulaciones como una desgracia
y otra asumir las tribulaciones como una prueba. ¿Qué diferencia hay? Si uno asume una tribulación como una desgracia, pregunta, ¿tendrá esperanza? Pierde la esperanza. Si uno asume las tribulaciones de la vida como una prueba, ¿eso qué significa? Que toda prueba tiene un propósito pedagógico, es decir, para crecer en la esperanza. Y la esperanza entonces no nos deja en vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y aquí vemos la tercera cosa que recibimos. El amor de Dios está en tu vida y en mi vida a través de ¿quién? El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Entonces tenemos tres cosas: paz, felicidad o gloria, glorificación, y Espíritu Santo, si somos justificados por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Hasta ahí hemos explicado los tres beneficios, pero no hemos explicado la condición para llegar a esos tres puntos. ¿Qué significa justificado por la fe? Nosotros los colombianos, para no hablar del prójimo, pero nosotros los colombianos tenemos un defecto de nuestra cultura. Nosotros tenemos la tendencia de que frente a cualquier error, la culpa es de quién. Y frente a cualquier falta, yo me justifico. No, es que eso sucedió porque fulano de tal no hizo tal cosa. No, es que eso sucedió porque fulano de tal no llegó. No, es que eso sucedió porque fulano de tal dijo. Y siempre nos estamos justificando. ¿Por qué nos da miedo asumir los errores y las culpas y la responsabilidad frente a actos que no son buenos? ¿Por qué nos da miedo asumir la responsabilidad frente a las faltas? ¿Cuál es el miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Al castigo. Y eso lo aprendemos desde pequeño. Está la niña pequeña y se le dice a la niña: a ver, mi amor, por favorcito, ¿te puedes sentar en la silla para que puedas desayunar? Y la niña nada que hace caso. A ver, venga para acá, usted es obediente a mí, siéntese para que pueda desayunar. Y la niña no hace caso. Y hasta que viene una frase muy coloquial: no, a ver, te sientas y desayunas, porque si no, se lo digo a papá. Y se va creando esa figura que uno hace las cosas bien o malas, porque si no las hace bien, habrá un castigo. Y yo pregunto, ¿y si no hubiera castigo, lo haríamos? Hay otra frase coloquial, esa ya es de los evangélicos como nosotros. Nosotros los evangélicos tenemos una frase que es que Dios ama, pero también Dios es juez. Dios es justo y juzga con fuego consumidor. Y cuando uno le dicen a eso, uno se porta bien, ¿no? No. Porque uno está motivado no tanto por el amor, sino por el miedo al castigo. Imagínese vivir una fe llena de miedos. ¿Usted cree que hay libertad? Es probable que usted esté aquí porque le tiene miedo a Dios. Imagínese uno llevar una vida cristiana infundada en el miedo a Dios. No habrá libertad. Pero quien vive la vida cristiana no infundada en el miedo, sino en el amor, vivirá en libertad. Vivirá libre. Y podrá entender qué significa eso de paz, felicidad y Espíritu Santo. La justificación por la fe no se refiere tanto al castigo, al fuego consumidor, se refiere es al amor de Dios. Y lo voy a explicar de esta manera. La justicia de Dios, a la luz de la palabra, tiene varias caras. La cara que nosotros conocemos
constantemente, recurrentemente, es la cara del Dios que juzga con castigo. Y si alguien ha sido levantado a punta de castigo, creerá que Dios también es esa figura de castigo. Pero eso es una cara. ¿Dios juzgará a este mundo? ¿Sí o no? ¿Habrá un juicio final? ¿Sí o no? ¿Todo esto tendrá un fin? ¿Sí o no? Y en ese juicio final habrá retribución, ¿sí o no? Los que aceptaron, los que creyeron, los que abrazaron la gracia de Dios en Cristo Jesús, dice la Escritura, si están muertos, resucitarán. Aún los que no murieron en Cristo resucitarán, porque ni aún la muerte se salvará del juicio final. Y ahí nadie dijo amén, ¿no? Todos vamos a comparecer ante ese gran tribunal. Y Jesucristo allí ya no es la figura del Cordero, sino la figura del juez. Y cada uno dará cuenta de sus acciones. Y algunos serán condenados serán condenados eternamente, y otros estarán para la vida eterna. Y aunque estuvieran muertos, creyentes y no creyentes, aún todos se levantarán, todos resucitarán, porque la muerte tampoco tiene la palabra final. La palabra final la tiene Jesucristo, nuestro Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él tiene la palabra final. Y esa palabra final viene en ese juicio final. Porque algunos, dice la Escritura, buscarán la muerte. Frente a ese juicio buscarán la muerte, y dice la Escritura, y la muerte no la podrán encontrar, porque la muerte fue vencida también en la cruz del Calvario. Jesucristo se levantó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre, y volverá para establecer ese juicio. Y esa es la faceta que uno conoce de la justicia de Dios. Pero yo quiero hablarte de otra justicia. ¿Cuál es el título de este mensaje? No se compra, no se vende, solo se recibe. Y a veces uno cree que la relación con Dios es un tema de toma y yo te doy, tú me das. No funciona así. Porque si no te doy, entonces tú no me das, entonces viene el miedo. Y cuando uno está en esa relación con Dios, allí no hay libertad, ahí no hay felicidad, ahí no hay paz, ahí no hay Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué significa eso de justificado por la fe en Jesucristo? Primero, que Dios nos declara justos. ¿Y qué significa justos? Amigos de Dios. Dice la Escritura en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra naturaleza siempre es hacer el mal, queriendo hacer el bien para nosotros mismos. Ese bien personal se traduce en el mal para otros. Thomas Hobbes, filósofo del siglo XVII, inglés, teórico del Estado, de la teoría del Estado, usó una frase que perduró en los tiempos y dijo: el hombre es el lobo para el hombre. ¿Qué significa esa frase? Que el peor enemigo que tiene el ser humano es él mismo. Usted puede ver un perrito callejero y que dice: ay, tan lindo, lo voy a adoptar. A ver si se saca algo de su merienda y se lo da. Ay, mira el perrito. Y a veces nosotros sentimos más confianza con un perrito de la calle que con un habitante de la calle, porque cualquiera que ve un habitante de la calle, ¿qué dice? Me va a atracar, me va a quitar. El hombre es el lobo para el hombre. El peor enemigo que tiene el ser humano es él mismo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y frente a esta naturaleza pecaminosa,
eso nos coloca en la posición de la muerte. ¿Qué significa muerte? Separación de Dios. Y eso produce enemistad con Dios. Entonces, en esta justicia retributiva, el que hace mal, se le paga con mal. Porque hay una frase muy célebre en este tiempo que dice: el que la hace, eso sí saben, ¿no? Eso sí saben. El que la hace, la paga. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dijo Priscila dice: no, yo soy una pecadora, Dios allá y yo acá. ¿Y sabe qué hizo Dios? Pues mija, ¿sabe qué? En esta justicia, alguien tiene que pagar su pecado. Alguien tiene que pagar su pecado. ¿Significa que Dios es justo? Sí. Pero Dios dijo: pero en esta vez yo no voy a permitir que usted pague. Él dijo: yo voy a pagar. Y Dios se metió la mano al bolsillo, se metió la mano a su vientre, y ¿sabe a quién sacó? A su hijo. Y dijo: yo lo pongo como el cordero inmolado. Yo pago todo. Y eso significa la gracia de Dios. ¿Y por qué Él pagó todo? Porque Dios nos ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios nos ama. Dios nos ama. A toda la humanidad Dios nos ama. Y frente a la condenación de la muerte por el pecado del ser humano, dijo: está bien, yo voy a pagar. Y cuando a uno le pagan la cuenta, ¿qué le toca hacer? La bendición de Dios no funciona con una compra y venta. La bendición de Dios funciona cuando uno acepta su amor. Dios nos ama a todos. Ama a los indígenas, a los afros, ama a todas las comunidades de la diversidad sexual. Dios nos ama a todos, pero no todos aceptan su amor. ¿Qué significa justificado por la fe? Significa que esta fe de la que habla aquí no es una fe cualquiera, es una fe de: Señor, yo acepto que la salvación no viene de mí, sino que viene de ti. Tú me la entregaste a través de Jesucristo, tu Hijo. Eso es la fe. ¿Cuál es el propósito de la religión o de las religiones? Poder tocar ¿a quién? A Dios. Y que a través de un conjunto de dogmas, un conjunto de doctrinas, un conjunto de ritos, un conjunto de leyes, el ser humano que asume esa religión va cumpliendo unos méritos hasta que se eleva y ya no camina por la tierra, sino que ya está conectado en el cielo. Y la religión no solamente fueron las religiones del pasado, también son las religiones del presente. La religión científica, la ciencia que quiere conquistar el cielo. A ver qué hay detrás de esta atmósfera, a ver qué hay, para llegar a la conclusión que hasta el momento, Echeverry, como que somos la excepción en el universo. Como que somos la única excepción en el universo. Como que la vida, escucha esto, como que la vida no es algo normal, sino que es algo extraordinario. Como que el único planeta que tiene vida en toda esa infinitud del universo, como que es este. Como que somos una excepción de la norma. ¿Qué significa eso? Entonces viene la pregunta científica. Entonces, ¿cuál es nuestro destino? ¿Y por qué estamos aquí?
y porque somos los únicos. Y ahí va la NASA buscando nuevas torres de Babel, tratando de tocar el cielo. Escucha esto: el evangelio no es eso. Jesucristo no es religión. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo fue enviado del cielo a la tierra. El cielo vino a la tierra. Dios mismo vino hacia nosotros. Pregunta: ¿usted ha escuchado en Discovery Channel, por lo menos, si alguien ha inventado un control remoto sobre la lluvia? ¿No? A veces uno quisiera, ¿no? Por ejemplo, cuando uno no quiere ir a trabajar y uno sale a la terraza con el control, lluvia, aguacero, ciclón. O a veces cuando uno tiene una cita con la enamorada o el enamorado y uno dice que no llueva hoy, y de pronto está el cielo nublado y uno puede salir con el control y decir mute, y cesa la lluvia. ¿Alguien conoce esa tecnología? Así es la gracia de Dios. Nos cae, nos llega. Es el cielo el que viene. Es Dios el que se entrega. Es el amor de Dios como la lluvia para todos, sin preguntar si esto es Antioquia, si esto es Cundinamarca, a ver hasta dónde llega, sin preguntar si esto es Colombia o Panamá. La lluvia no pregunta eso. Así es la gracia de Dios, que nos cae encima a todos, pero no todos la disfrutan. Hay algunos que sacan paraguas y dicen: no, este es mi espacio, yo no quiero eso, y aquí no te metas. Cuando tú vives en la gracia de Dios, entonces llegas a la comprensión que la vida que tenemos es una gracia. La vida que tenemos, más allá de un paisaje irregular, la vida que tenemos es una gran oportunidad que Dios nos da hoy. Es una oportunidad que Dios nos entrega. Es un regalo, es una dádiva. La vida, y la vida en abundancia. La vida eterna no es mañana. La vida eterna ya comenzó en tu vida y en mi vida cuando recibes y aceptas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Ahí está la vida en abundancia. Por gracia la recibimos. Y frente a esa gracia no hay miedo. Lo único que hay es que gratitud. Lo único que hay es amor. Y por eso amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Entonces no se trata de cómo yo voy a mover la montaña, sino cómo voy a asumir la montaña con gratitud a Dios, porque Él me salvó. Y por su gracia yo simplemente acepté. Y Él hoy me ve como santo. Y Él hoy me recibe como justo. Y eso hoy me permite poder tener una comunicación directa, tener paz, comunión. Y eso también me permite ser feliz en esta tierra. Y eso también me permite vivir lleno de su Espíritu Santo. ¿Cuántos reciben este mensaje? Pongámonos en pie. Aleluya.